Hola, en este video analizaremos expresiones útiles en alemán y las analizaremos. La frase Guten Tag es una expresión en alemán que se utiliza para saludar durante el día y significa buenos días en español. Aunque es una frase simple, aquí te explico su desglose y cómo funciona. Guten. Esta es la forma masculina y neutra de buenos en alemán. Guten es una combinación de gut, bueno, en su forma plural y en, artículo definido neutro. Tag significa día en alemán. Aquí se refiere al periodo del día durante el cual se utiliza esta expresión de saludo. En resumen, Guten Tag es una forma común y educada de saludar en alemán durante las horas diurnas. La palabra Guten, buenos, es un adjetivo que modifica el sustantivo Tag, día, para formar la expresión completa Guten Tag, que se traduce como buenos días en español. La frase Wie geht es Ihnen? es una expresión en alemán que se utiliza para preguntar ¿cómo está usted? En un contexto formal. A continuación, desgloso cada elemento de la frase. Wie Significa ¿cómo? En español. Es una palabra interrogativa que se utiliza para hacer preguntas. geht, Es la tercera persona del singular del verbo, gehen, que significa ir. En este contexto, se utiliza para expresar va o está. es, Significa eso, en español. En esta frase, se refiere al estado o la condición de la persona a la que se está preguntando. Ihnen, Es la forma formal del pronombre usted en alemán. Se utiliza para dirigirse a alguien en un tono respetuoso o en situaciones formales. En conjunto, la frase wie geht es Ihnen? se traduce como ¿cómo está usted? En español. Es una manera educada de preguntar por el estado o bienestar de otra persona en un contexto formal. La frase Mir geht es gut, danke. es una expresión en alemán que se traduce al español como estoy bien, gracias. Y sus elementos se comportan de la siguiente manera. Mir, Es un pronombre personal reflexivo en dativo, que se traduce como me, en español. En este contexto, se refiere a la persona que está hablando y es el sujeto de la oración. geht, Es el verbo gehen, ir, conjugado en tercera persona del singular en el presente. En este caso, el verbo se utiliza en sentido figurado para expresar cómo se siente la persona. En inglés, podría traducirse como am, en esta construcción. es, Es un pronombre neutro que se refiere a un estado o condición. En este caso, se utiliza para expresar que la persona se siente bien. gut, Es un adjetivo que significa bien, en este contexto. Describe el estado o condición de la persona. danke, Es una palabra que significa gracias, en alemán. Es una respuesta de cortesía a una pregunta o declaración sobre cómo se siente la persona. Entonces, la frase mir geht es gut, danke. se traduce al español como estoy bien, gracias, y se utiliza para expresar que la persona se encuentra en un buen estado o se siente bien, en respuesta a una pregunta o muestra de interés por su bienestar. La frase Wie heißen Sie? es una expresión en alemán que se traduce al español como ¿cómo se llama usted? Wie, Es un adverbio que significa ¿cómo? En español. En esta construcción, introduce una pregunta sobre el nombre de la persona. heißen, Es el verbo heißen, llamarse, conjugado en la tercera persona del plural del presente. En este caso, se utiliza para preguntar sobre el nombre de la persona. Sie, Es un pronombre de tratamiento formal en alemán que se traduce como usted en español. Se utiliza para mostrar respeto y cortesía al dirigirse a alguien de manera formal. Entonces se traduce al español como ¿cómo se llama usted? Y se utiliza para preguntar el nombre de una persona en un contexto formal. Es una forma educada y respetuosa de obtener información sobre la identidad de alguien. Ahora repite la frase. wie heißen Sie? Wie heißen Sie? La frase Schön, Sie kennenzulernen. es una expresión en alemán que se traduce al español como encantado o encantada de conocerlo o conocerla o también es un placer conocerlo o conocerla. Schön, Es un adjetivo que significa bonito, hermoso o agradable en español y en este contexto se usa para expresar una sensación positiva o un sentimiento agradable. Sie, Es el pronombre de tratamiento formal en alemán que se traduce como usted en español. Se utiliza para dirigirse de manera respetuosa a alguien. kennenzulernen. Es una palabra compuesta por dos partes, Kennen, conocer y
Zulernen. aprender, y juntas forman el verbo, Kennenzulernen. que significa conocer o aprender a conocer. Se utiliza en la forma infinitiva en esta frase. Esta frase se utiliza para expresar que es agradable conocer a alguien, especialmente en un contexto formal. Ahora es tu turno de pronunciar la frase. Schön, Sie kennenzulernen. Schön, Sie kennenzulernen. Ahora la frase. Woher kommen Sie? Es una expresión en alemán que se traduce al español como ¿de dónde viene usted? O ¿de dónde es usted? Woher? Esta palabra es una combinación de Wo? que significa dónde y Her. que se traduce como de y juntas forman la palabra Woher? que significa de dónde. Kommen. Este es el verbo Kommen. que significa venir en español y se utiliza para preguntar sobre el origen o lugar de procedencia de alguien. Sie. Es el pronombre de tratamiento formal en alemán que se traduce como usted. Esta frase se utiliza para preguntar de qué lugar o procedencia es la persona a la que se está dirigiendo en un contexto formal. Es una forma educada y común de iniciar una conversación y conocer más acerca de la otra persona. Ahora es tu turno de pronunciar la frase. Woher kommen Sie? Wie alt sind Sie? Es una expresión en alemán que se traduce al español como ¿cuántos años tiene usted? O ¿qué edad tiene usted? Wie. Esta palabra significa ¿cómo? En español. Aquí se utiliza para introducir una pregunta sobre una cantidad o medida. Alt. Es el adjetivo que se traduce como viejo en español. En este contexto, se refiere a la edad de la persona a la que se está dirigiendo. Sind. Es la forma plural del verbo, Sein. que significa ser o estar. En esta frase, se usa para preguntar sobre la edad de alguien. Sie. Es el pronombre que se traduce como usted. Esta frase se emplea para preguntar la edad de la persona a la que se está hablando en un contexto formal y respetuoso. Es una pregunta común para conocer más acerca de la otra persona en una conversación educada. Ahora es tu turno de pronunciar la frase. Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Espero que estas frases te sean de utilidad. Recuerda que la intención de este canal es proporcionar frases útiles de idiomas para aquellas personas que estén en un nivel de A1, con la finalidad de aprender vocabulario y saber la función que cumplen en una determinada frase y su contexto.